Bienvenidos a nuestra conversación sobre el futuro de Bolivia, a través de la mirada de Manfred Reyes Villa. Sí. Un personaje que, bueno, no necesita mucha presentación, ¿no? Ya saben. Exalcalde de Cochabamba. Exacto. Y ahora aspirante a la presidencia. Ajá. Con una visión que, según él, puede sacar a Bolivia de la crisis. Exacto. Reyes Villa no se anda con rodeos para describir la situación actual. Habla de una Bolivia agonizante en terapia intensiva. Wow. Palabras fuertes que reflejan la preocupación que muchos comparten. Es un lenguaje que impacta, sin duda. Sí. Y me pregunto, ¿a qué se refiere exactamente con esa descripción tan dramática? Bueno, ¿Cuáles son los males que, según él, aquejan a Bolivia? Reyes Villa señala varios problemas. Ajá. La escasez, el bajo valor de los salarios y una sensación generalizada de que Bolivia no está progresando como debería. Ya. Pero más allá de los problemas concretos, Ajá. habla de una pérdida de rumbo, de una falta de liderazgo que conecte con las necesidades del pueblo. Entiendo. Ajá. No solo se trata de la economía, sino también de una crisis de confianza en el sistema político. Exactamente. Y ahí es donde entra Reyes Villa con su propuesta, ¿verdad? Así es. Una propuesta que, según él, Ajá. se basa en su experiencia y en un profundo conocimiento de la realidad boliviana. Así es. Él insiste mucho en su experiencia como alcalde de Cochabamba, como un ejemplo de lo que puede lograr a nivel nacional. Ajá. Habla de su certificado de gestión, Ok. como si fuera una garantía de su capacidad para sacar adelante al país. Claro, es como decir, miren lo que hice en Cochabamba, puedo hacer lo mismo por toda Bolivia. Exactamente. Pero no es un poco arriesgado generalizar así. Gobernar una ciudad es lo mismo que gobernar un país. Es una pregunta válida. Sin duda los desafíos son diferentes. Claro. Pero Reyes Villa argumenta que su experiencia municipal le ha dado una perspectiva única sobre las necesidades del pueblo y sobre cómo gestionar los recursos de manera eficiente. Interesante. Entonces, digamos que estamos en el nivel inexperto. Ajá. Queremos entender los conceptos básicos de su propuesta. Ok. ¿Cuáles serían esos pilares de su visión para Bolivia? Para empezar, Reyes Villa propone una transformación basada en dos ideas clave: Ajá. transparencia y atención a las necesidades del pueblo. Quiere un gobierno que rinda cuentas, que sea honesto y que realmente trabaje para mejorar la vida de los bolivianos. Suena bien, pero eso lo dicen todos los políticos, ¿no? Claro. ¿Qué hay de concreto en su propuesta? Bueno, ¿Cómo piensa llevar a la práctica esas ideas? ahí es donde entra su experiencia como gestor. Ajá. Propone un modelo de gestión basado en la descentralización, en dar más poder a los municipios y provincias. Ya. Cree que al fortalecer los gobiernos locales, Ajá. se puede responder mejor a las necesidades de cada región. Ya veo. Es decir, en vez de centralizar todo el poder en el gobierno nacional, Correcto. se trata de distribuirlo, Ajá. de darle más autonomía a las regiones. Exactamente. ¿Y cómo se financiaría esa descentralización? Reyes Villa propone un pacto fiscal, Ajá. un acuerdo entre el gobierno central y los gobiernos locales para redistribuir los recursos de manera más equitativa. La idea es que las regiones que generan más riqueza compartan una parte con las regiones más pobres, Ajá, para sí. que todas tengan la oportunidad de desarrollarse. Tiene sentido. Pero, ¿cómo se asegura de que esos recursos se usen bien? Claro. No hay riesgo de que se despilfarren o se usen con fines corruptos. Reyes Villa insiste en la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas. Claro. Propone mecanismos de control para asegurar que los recursos se usen de manera eficiente y honesta. Ok, ya tenemos la descentralización, Ajá. la transparencia Sí. y el pacto fiscal. Correcto. Algo más en este nivel inexperto. Bueno, ¿Algún otro concepto básico que debamos conocer? un elemento fundamental es su visión sobre la integración de Bolivia en el mundo. Ajá. Habla de la necesidad de reinsertar a Bolivia en el corredor bioceánico. aprovechando su posición geográfica para impulsar el comercio internacional. El corredor bioceánico. ¿Sí? No estoy familiarizado con este término. Claro. ¿Podrías explicar un poco más? Se refiere a la posibilidad de conectar el Océano Atlántico con el Océano Pacífico a través de Bolivia, creando una ruta comercial que beneficia a toda la región. Reyes Villa cree que Bolivia puede ser un puente entre los dos océanos, un centro logístico que impulse el comercio y el desarrollo económico. Es una idea ambiciosa, sin duda. Sí, Y me imagino que eso requiere una gran inversión en infraestructura, ¿no? por supuesto. ¿Cómo piensa financiarlo? Reyes Villa confía en que con una gestión transparente y eficiente, Bolivia puede atraer inversión extranjera para financiar proyectos de infraestructura. Entiendo. Y eso nos lleva a otro tema importante, su modelo económico.
¿Qué tipo de economía propone Reyes Villa para Bolivia? Bueno, aquí entramos en el nivel experto, donde empezamos a aplicar los conceptos básicos a la realidad. Reyes Villa propone un modelo mixto que combina la intervención del Estado con los principios del libre mercado. Un modelo mixto. Eso suena bastante amplio. Sí. ¿Podría ser un poco más específico? Claro. ¿Qué papel juega el Estado en su modelo? ¿Y el sector privado? Reyes Villa cree que el Estado debe tener un rol activo en la economía, pero no como un controlador absoluto, sino como un regulador, un promotor del desarrollo. Propone un Estado más eficiente que impulse la inversión, pero que también proteja a los más vulnerables. Ya veo. No se trata de estatizar la economía, sino de encontrar un equilibrio entre el Estado y el mercado. Exactamente. Y en este modelo mixto, ¿qué lugar ocupa la inversión extranjera? ¿La ve como algo positivo o como una amenaza? Reyes Villa ve la inversión extranjera como una oportunidad para impulsar el desarrollo, siempre y cuando se haga con responsabilidad y transparencia. ¿Cree que Bolivia puede atraer capitales extranjeros para financiar proyectos que generen empleo y bienestar para los bolivianos? Oye, ya tenemos una idea general de su modelo económico. ¿Sí? ¿Pero qué hay de las políticas concretas? Bueno. ¿Qué medidas propone para reactivar la economía, para generar empleo, para combatir la pobreza? Ahí es donde entramos en el nivel dominio, donde exploramos los detalles, las ideas más complejas. Y una de las claves de su propuesta es el litio. El litio, claro, el oro blanco de Bolivia. Exacto. ¿Cómo piensa Reyes Villa aprovechar este recurso para el desarrollo del país? Para Reyes Villa, el litio no es solo una fuente de ingresos, sino una oportunidad para transformar la economía boliviana. Habla de industrializar el litio, de crear una cadena de valor que genere no solo riqueza, sino también empleos de calidad. Suena ambicioso, pero realista. Claro. ¿Tiene Bolivia la capacidad para desarrollar una industria de litio a gran escala? Esa es la pregunta del millón. Sí. Reyes Villa cree que sí, que Bolivia tiene el potencial para convertirse en un líder mundial en la producción de litio. ¿Y para eso qué propone hacer? Invertir en tecnología. Buscar socios internacionales. Sí. Crear una empresa estatal de litio. Reyes Villa tiene un plan bastante completo para el litio que incluye la creación de una empresa estatal, la inversión en tecnología, la búsqueda de socios estratégicos y la promoción de la investigación y el desarrollo. Es decir, no se trata solo de extraer y exportar el litio, sino de aprovecharlo al máximo para el desarrollo del país. Exacto. Y en este plan, ¿qué papel juega la inversión extranjera? Reyes Villa la ve como un componente importante, pero no el único. Quiere que Bolivia tenga el control de su litio, que sea un actor principal en la industria, no solo un proveedor de materia prima. Entiendo. Entonces, en el nivel dominio, estamos hablando de un plan estratégico para el litio. Sí. Que incluye la creación de una empresa estatal, la inversión en tecnología, la búsqueda de socios internacionales, etcétera. Pero todo se reduce al litio. ¿O hay otros sectores que considera importantes para el desarrollo de Bolivia? El litio es sin duda una de sus apuestas fuertes, pero no la única. Reyes Villa también habla de la necesidad de diversificar la economía, de impulsar otros sectores como el turismo, la agricultura, la industria manufacturera. No poner todos los huevos en la misma canasta. Exactamente. Y hablando de diversificación, ¿qué hay del sector social? ¿Qué propone Reyes Villa para mejorar la educación, la salud? Sí. Reyes Villa tiene un enfoque social bastante claro que se basa en la idea de la inclusión y la igualdad de oportunidades. Propone invertir en educación de calidad en un sistema de salud universal y accesible. Programas de vivienda social. Es decir, no se olvida de los más vulnerables, de las necesidades básicas de la gente. Exacto. Y en este enfoque social, ¿qué lugar ocupan los pueblos indígenas? ¿Cómo piensa integrarlos en su proyecto de desarrollo? Reyes Villa reconoce la importancia de los pueblos indígenas en la sociedad boliviana y propone un modelo de desarrollo que respete sus derechos, su cultura y su cosmovisión. ¿Podrías ser un poco más específico? Claro. ¿Qué medidas concretas propone para mejorar la vida de los pueblos indígenas? Propone programas de desarrollo económico para las comunidades indígenas, la promoción de la educación intercultural bilingüe, la participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones.
Ya veo. Es decir, no se trata solo de darles asistencia, ¿no?, sino de integrarlos en el desarrollo del país. Ya, exactamente. De reconocer su aporte a la sociedad boliviana. Así es. Y eso nos lleva a otro tema fundamental, su visión sobre la unidad nacional. Reyes Villa habla de superar las divisiones del pasado, de construir una Bolivia unida, donde todos los bolivianos se sientan parte del proyecto nacional. Correcto. Es un discurso que apela a la unidad, a la reconciliación, a la esperanza. Sí. Pero es realista. ¿Puede realmente un líder político superar las profundas divisiones que existen en la sociedad boliviana? Esa es la gran pregunta. Sí. Reyes Villa cree que sí. Que es posible construir una Bolivia unida a partir del diálogo, el respeto a la diversidad y la búsqueda de consensos. Suena bien, pero no es fácil. Y me pregunto, ¿cómo piensa Reyes Villa llevar a la práctica esa visión de unidad nacional? ¿Qué medidas concretas propone? Propone un gobierno inclusivo que represente a todos los sectores de la sociedad, que promueva el diálogo intercultural, que respete la diversidad regional. Y que trabaje para superar las desigualdades. Ok, ya tenemos una idea general de su visión para Bolivia. Sí. Pero, ¿qué hay de los desafíos? Claro. ¿Cuáles son los principales obstáculos que Reyes Villa podría enfrentar si llega a la presidencia? Bueno, para empezar, la situación económica de Bolivia es bastante delicada. La pandemia ha golpeado duramente el país. Y la recuperación será un proceso largo y complejo. Es decir, hereda una situación difícil que limita su margen de maniobra. Exacto. Y aparte de la crisis económica, ¿qué otros desafíos? Otro gran desafío es la polarización política. Bolivia está muy dividida ideológicamente. Y Reyes Villa deberá encontrar la manera de construir puentes, de dialogar con todos los sectores, si quiere gobernar con éxito. Ya veo. No basta con tener buenas ideas. ¿No? También hay que tener la capacidad para negociar, para llegar a acuerdos, para conciliar posiciones diferentes. Correcto. Y hablando de desafíos, ¿qué hay de la corrupción? Es un tema que Reyes Villa considera importante. La corrupción es un problema endémico en Bolivia. Y Reyes Villa ha sido muy crítico con los gobiernos anteriores por su falta de transparencia y su tolerancia a la corrupción. Entiendo. Y en su propuesta, ¿cómo piensa combatir la corrupción? ¿Qué medidas concretas propone? Propone fortalecer las instituciones de control, promover la transparencia en la gestión pública, sancionar ejemplarmente a los corruptos, crear una cultura de honestidad en la sociedad. Suena bien. Sí. Pero ya sabemos que no es fácil acabar con la corrupción. Claro. Se necesita un cambio profundo, no solo en las leyes, sino también en la mentalidad de la gente. Exacto. Y ahí es donde entra en juego el liderazgo. Reyes Villa cree que con un liderazgo ético y transparente es posible cambiar la cultura política de Bolivia y construir un país más justo y honesto. Es una visión esperanzadora, sin duda. Sí. Y ahora, para terminar esta primera parte de nuestro análisis, me gustaría preguntarte, ¿crees que Reyes Villa tiene la capacidad para llevar a la práctica su visión? ¿Es realmente la alternativa que Bolivia necesita? Esa es la gran pregunta que los bolivianos deberán responder en las urnas. Reyes Villa tiene experiencia, tiene ideas, tiene un discurso que conecta con la gente, pero también tiene grandes desafíos por delante. Claro, no hay garantías en la política. No. Pero al menos con este análisis, tenemos una idea más clara de su propuesta, de sus fortalezas y sus debilidades. Correcto. Y ahora los dejo con una pregunta para reflexionar. ¿Qué futuro le espera a Bolivia bajo el liderazgo de Reyes Villa? Es una pregunta que solo el tiempo podrá responder. Retomemos la conversación justo donde la dejamos con la visión de Reyes Villa para el futuro de Bolivia. Hablamos del litio, un recurso que él considera clave para el desarrollo del país. Pero, ¿qué significa exactamente industrializar el litio? Esa es una buena pregunta. Pues, porque muchos países con recursos naturales se quedan atrapados en la simple extracción y exportación de materia prima. Reyes Villa va más allá de eso. Exacto. Él no se conforma con vender litio en bruto. Su plan es mucho más ambicioso. Busca crear una industria nacional que procese el litio y lo transforme en productos de mayor valor como baterías para vehículos eléctricos. Eso sí que sería un cambio radical para Bolivia. Pasar de ser un simple exportador de materia prima a un actor importante en la industria tecnológica global. Pero, ¿es realmente factible?
Bolivia tiene la capacidad, la infraestructura, el conocimiento para dar ese salto. Reyes Villa creo que sí. Su plan contempla la creación de una empresa estatal que lidere el desarrollo de la industria del litio, la inversión en tecnología de punta, la formación de especialistas y la búsqueda de alianzas estratégicas con empresas internacionales. Alianzas estratégicas. Eso me hace pensar en la inversión extranjera. ¿Qué papel juega en la visión de Reyes Villa? Porque por un lado habla de soberanía económica de controlar los recursos del país, pero por otro lado necesita inversión para desarrollar la industria del litio. No hay una contradicción ahí. Es una tensión interesante, sin duda. Reyes Villa no rechaza la inversión extranjera, pero la ve como un complemento, no como el motor principal del desarrollo. Quiere que Bolivia tenga el control de su litio, que las empresas extranjeras participen en condiciones justas, que transfieran tecnología y conocimiento al país. Es decir, una inversión extranjera que contribuya al desarrollo de Bolivia, no que simplemente extraiga sus recursos. Y para atraer ese tipo de inversión, ¿qué propone Reyes Villa? Habla de crear un clima favorable para los negocios con reglas claras, seguridad jurídica e incentivos fiscales. También menciona la importancia de recuperar la confianza de los inversores internacionales, que se ha visto afectada por decisiones del pasado. Recuperar la confianza. Eso me suena a un mensaje dirigido a aquellos que ven a Bolivia con recelo por la inestabilidad política o por las nacionalizaciones del pasado. Reyes Villa busca tranquilizar a los inversores. Exacto. Quiere demostrar que Bolivia está abierta a la inversión extranjera, pero con reglas claras y un enfoque en el beneficio mutuo. Y no solo se trata de atraer inversión para el litio, sino para otros sectores que considera estratégicos para el desarrollo del país. ¿A qué sectores se refiere? Reyes Villa habla de la necesidad de diversificar la economía boliviana, de no depender solo de la minería. Menciona el turismo, por ejemplo, aprovechando la riqueza cultural y natural del país. También habla de la agricultura, de la agroindustria, del potencial de Bolivia para producir alimentos de alta calidad. Claro, no poner todos los huevos en la misma canasta. Y en esa diversificación, ¿qué papel juega el Estado? ¿Sigue siendo un actor importante en la economía o se inclina más hacia el libre mercado? Reyes Villa mantiene su modelo mixto con un Estado que regula, que promueve, que invierte en sectores estratégicos, pero que también deja espacio para la iniciativa privada. Cree que la clave está en encontrar un equilibrio entre ambos, que permita un desarrollo sostenible e inclusivo. Desarrollo sostenible e inclusivo. Son conceptos que se escuchan mucho, pero que a veces se quedan en palabras vacías. ¿Qué significan concretamente en la visión de Reyes Villa? Para el desarrollo sostenible significa crecer económicamente sin destruir el medio ambiente, conservando los recursos naturales para las futuras generaciones. Y desarrollo inclusivo significa que los beneficios del crecimiento lleguen a todos los bolivianos, no solo a unos pocos. Es decir, no se trata solo de aumentar el PIB, sino de mejorar la calidad de vida de la gente, de reducir la pobreza, de generar oportunidades para todos. Y en ese sentido, ¿qué papel juega la descentralización? ¿Cómo se conecta con el desarrollo sostenible e inclusivo? La descentralización es fundamental en su visión. Reyes Villa cree que al dar más poder a los gobiernos locales se puede impulsar un desarrollo más equilibrado, que responda a las necesidades de cada región, que aproveche los recursos locales, que genere empleo en todo el país. Es decir, no centralizar todo en La Paz, sino darles a las regiones la posibilidad de gestionar su propio desarrollo. Y en esa lógica, ¿cómo encaja el pacto fiscal que mencionamos antes? El pacto fiscal es una herramienta clave para la descentralización. La idea es que las regiones que generan más recursos compartan una parte con las regiones más pobres para que todas tengan la posibilidad de invertir en educación, salud e infraestructura y así reducir las desigualdades. Es una especie de solidaridad entre las regiones, ¿no? Un mecanismo para que el desarrollo no se concentre solo en algunas zonas, sino que se extienda a todo el país. Y en este modelo, ¿qué papel juega la juventud? ¿Reyes Villa tiene algún plan específico para los jóvenes bolivianos? La juventud es un tema central en su discurso. Reyes Villa habla de la necesidad de crear oportunidades para los jóvenes, de invertir en educación de calidad, de promover la innovación, de generar empleos que les permitan desarrollarse en Bolivia sin tener que emigrar. Es un tema sensible, sin duda, la fuga de cerebros, la falta de oportunidades para los jóvenes. Reyes Villa ofrece algo concreto para revertir esa situación. Propone programas de apoyo a emprendedores jóvenes, la creación de centros de innovación tecnológica, becas para estudios superiores, incentivos para la creación de empresas. Su idea es convertir a Bolivia en un país atractivo para los jóvenes, donde puedan desarrollar su potencial. Es un desafío enorme, sin duda. Y me pregunto, ¿cómo piensa Reyes Villa financiar todas estas iniciativas? Porque hablamos de invertir en educación, en salud, en infraestructura, en tecnología, en desarrollo social. ¿De dónde saldrán los recursos? Reyes Villa confía en que con una gestión eficiente o transparente se pueden optimizar los recursos del Estado. También habla de la necesidad de combatir la corrupción que desvía recursos que podrían destinarse al desarrollo.
Y por supuesto menciona la importancia de atraer inversión extranjera, pero como ya dijimos, una inversión responsable que contribuya al desarrollo del país. Es decir, no hay una varita mágica, sino una combinación de medidas que buscan generar más recursos y usarlos de manera más eficiente. En este panorama, ¿qué lugar ocupan los pueblos indígenas? ¿Cómo piensa Reyes Villa integrarlos en su proyecto de desarrollo? Reyes Villa reconoce la importancia de los pueblos indígenas como parte fundamental de la identidad boliviana. Habla de un modelo de desarrollo que respete su cultura, sus tradiciones, su cosmovisión. Propone programas de desarrollo económico para las comunidades indígenas, la promoción de la educación intercultural bilingüe, la participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones. Es decir, no se trata solo de darles asistencia, sino de integrarlos en el desarrollo del país, de reconocer su aporte a la sociedad boliviana. Y en este punto me gustaría explorar un aspecto que no hemos tocado: su visión sobre la unidad nacional. ¿Cómo piensa Reyes Villa superar las divisiones que existen en la sociedad boliviana? Reyes Villa cree que la unidad no se impone, sino que se construye a través del diálogo, el respeto a la diversidad, la búsqueda de consensos. Propone un gobierno inclusivo que represente a todos los sectores de la sociedad, que promueva el diálogo intercultural, que respete la diversidad regional y que trabaje para superar las desigualdades. Es un discurso que apela a la unidad, a la reconciliación, a la esperanza. Pero es realista. ¿Puede realmente un líder político superar las profundas divisiones que existen en la sociedad boliviana? Esa es la gran pregunta. Reyes Villa cree que sí que es posible construir una Bolivia unida a partir del diálogo, el respeto a la diversidad y la búsqueda de consensos. Suena bien, pero no es fácil. Y me pregunto, ¿cómo piensa Reyes Villa llevar a la práctica esa visión de unidad nacional? ¿Qué medidas concretas propone? Propone un gobierno inclusivo que represente a todos los sectores de la sociedad, que promueva el diálogo intercultural, que respete la diversidad regional y que trabaje para superar las desigualdades. Es decir, un gobierno que realmente represente a todos los bolivianos sin exclusiones. Y para lograr eso, ¿qué papel juegan los partidos políticos? ¿Cómo piensa Reyes Villa relacionarse con los otros partidos con la oposición? Reyes Villa habla de la necesidad de un diálogo constructivo, de superar la lógica de la confrontación permanente que ha caracterizado la política boliviana en los últimos años. Cree que es posible encontrar puntos en común, trabajar juntos en los temas que unen a los bolivianos más allá de las diferencias ideológicas. Es un mensaje de conciliación, de búsqueda de acuerdos que contrastan con la polarización que vemos en muchos países. Y me pregunto, ¿cómo ha sido recibido ese mensaje por los otros partidos políticos? ¿Ha mostrado disposición al diálogo? Bueno, las reacciones han sido diversas. Algunos sectores de la oposición se muestran escépticos, desconfiados de las intenciones de Reyes Villa. Otros, en cambio, ven en su propuesta una oportunidad para superar la crisis política y trabajar juntos por el bien del país. Es decir, hay quienes apuestan al diálogo y quienes prefieren la confrontación. Y en ese escenario, ¿qué posibilidades tiene Reyes Villa de llevar adelante su proyecto? ¿Podrá construir los consensos necesarios para gobernar? Esa es la gran incógnita. Su éxito dependerá en gran medida de su capacidad para dialogar, para negociar, para convencer a los diferentes actores políticos de que su proyecto es el mejor para Bolivia. Y por supuesto también dependerá de la respuesta del pueblo boliviano, de si confía en su liderazgo, en su capacidad para sacar adelante el país. Claro, al final la decisión está en manos de los ciudadanos. Y ahora, para terminar esta segunda parte de nuestro análisis, me gustaría dejarles una pregunta para reflexionar. ¿Es realmente posible la unidad en un país tan diverso como Bolivia? ¿Es solo un discurso utópico o puede ser una realidad? Es una pregunta compleja que cada uno debe responderse a sí mismo. Lo que sí podemos decir es que la unidad es un proceso, no un evento, que requiere un esfuerzo de todos, un compromiso con el diálogo, con el respeto a las diferencias, con la búsqueda del bien común. Sin duda la unidad no se decreta, se construye. Y ahora los invito a seguir explorando este tema, la tercera y última parte de nuestro análisis, donde profundizaremos en la visión de Reyes Villa sobre el futuro de Bolivia. Hemos recorrido un largo camino en este análisis de la visión de Manfred Reyes Villa para Bolivia. Hemos hablado de economía, de litio, de desarrollo sostenible, de unidad nacional, pero aún queda un tema pendiente, un tema que quizás sea el más importante de todos. ¿Cuál es el futuro que imagina Reyes Villa para Bolivia? Es una pregunta fundamental porque al final del día lo que importa no son solo las propuestas concretas, sino la visión de país que hay detrás, el horizonte al que se aspira. Exacto. Y en ese sentido, ¿qué nos dice Reyes Villa? ¿Qué tipo de Bolivia sueña construir? Reyes Villa habla de una Bolivia próspera, moderna, justa, donde todos los bolivianos tengan la oportunidad de vivir con dignidad y desarrollar su potencial, una Bolivia que recupere su lugar en el mundo, que sea respetada por su desarrollo económico, su estabilidad política y su compromiso con los valores democráticos. Es una visión ambiciosa, sin duda. Sí. Pero, ¿cómo se traduce esa visión
en acciones concretas. ¿Cuáles son las claves para construir esa Bolivia que él imagina? Reyes Villa menciona 3 pilares fundamentales. Ajá. Educación de calidad para todos, un sistema de salud eficiente y accesible, y un Estado de Derecho sólido que garantice la seguridad jurídica y la igualdad de oportunidades. Es decir, invertir en el capital humano. Correcto. En la salud de la población. Sí. Y en un sistema judicial que funcione correctamente. Son elementos básicos para cualquier país que aspire al desarrollo. Claro. Pero hay algo específico en su propuesta que la diferencie de otros proyectos políticos. Reyes Villa insiste mucho en la importancia de la innovación de la tecnología, de la creatividad. Quiere una Bolivia que esté a la vanguardia del desarrollo, que aproveche las nuevas tecnologías para mejorar la calidad de vida de la gente, para generar empleo, para impulsar el crecimiento económico. Es decir, no solo copiar modelos del pasado, sino crear un modelo propio. Adaptado a las necesidades del siglo XXI. Exactamente. Y en esa línea, ¿qué papel juega la cultura? Reyes Villa le da importancia a la identidad cultural boliviana. Absolutamente. Reyes Villa habla de una Bolivia orgullosa de su diversidad cultural, que valore sus raíces indígenas, que promueva el arte, la música, las tradiciones. Quiere una Bolivia que sea moderna, pero sin perder su identidad, su riqueza cultural. Es un mensaje que seguramente resonará en muchos bolivianos que buscan un desarrollo que no implique renunciar a su cultura, a su historia. Claro. Y hablando de historia, ¿cómo se posiciona Reyes Villa frente al pasado? ¿Busca una ruptura radical o una continuidad con lo que se ha hecho antes? Reyes Villa reconoce los errores del pasado, pero también valora los logros. No se trata de negar la historia, sino de aprender de ella para construir un futuro mejor. Su enfoque es pragmático, tomar lo que ha funcionado, desechar lo que no y buscar nuevas soluciones para los desafíos del presente. Es decir, no se queda anclado en el pasado, ni lo idealiza, ni lo demoniza. Intenta tener una mirada objetiva, balanceada. Correcto. Y en esa línea, ¿cómo se proyecta hacia el futuro? ¿Qué tipo de relación imagina para Bolivia con el resto del mundo? Reyes Villa habla de una Bolivia abierta al mundo, que participe activamente en el comercio internacional, que atraiga inversión extranjera, que se integre a los procesos de globalización, pero sin perder su soberanía, su capacidad de tomar decisiones propias. Es decir, no aislarse del mundo, sino participar en él de manera inteligente, estratégica, defendiendo los intereses de Bolivia. Exacto. Y en ese contexto, ¿qué papel juegan los países vecinos? ¿Cómo se imagina Reyes Villa la relación con los demás países de la región? Reyes Villa apuesta por la integración regional, por la cooperación entre los países de América Latina. Cree que trabajando juntos podemos superar los desafíos comunes como la pobreza, la desigualdad, el cambio climático. Es decir, no solo mirar hacia adentro, sino también hacia afuera. Claro. Buscar aliados, construir puentes de cooperación. Y en este panorama, ¿qué lugar ocupa la democracia? Es un valor central en su visión. Sin duda, Reyes Villa se define como un demócrata convencido que cree en el diálogo, en el respeto a las instituciones, en la participación ciudadana. Su proyecto se basa en la idea de que la democracia es el mejor sistema para garantizar la libertad, la justicia y el desarrollo. Es un mensaje que seguramente será bien recibido por muchos bolivianos que han vivido momentos de inestabilidad política en los últimos años. Claro. Y ahora, para ir cerrando este análisis, me gustaría preguntarte, ¿crees que la visión de Reyes Villa es realista? ¿Es posible construir esa Bolivia que él imagina? Es una pregunta difícil de responder, sin duda. Reyes Villa tiene una visión ambiciosa, un proyecto de país que busca superar los problemas del pasado y construir un futuro mejor. Pero también es cierto que enfrenta grandes desafíos internos y externos, que pondrán a prueba su capacidad de liderazgo y su habilidad para convertir sus ideas en realidades. Claro, no hay garantías en la política. No, pero al menos con este análisis tenemos una idea más clara de lo que propone Reyes Villa, de su visión de país, de sus aspiraciones para Bolivia. Correcto. Y ahora la decisión está en manos de los bolivianos. Ellos deberán decidir si confían en su liderazgo. Si creen en su proyecto, si le dan la oportunidad de construir esa Bolivia que él imagina. Exacto, el futuro de Bolivia está en juego y solo el tiempo dirá si la visión de Reyes Villa se convierte en realidad. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido por la visión de Manfred Reyes Villa para Bolivia. Esperamos que les haya resultado interesante y les invitamos a seguir explorando este tema y a formar sus propias conclusiones. Hasta la próxima.